Reciban mis cordiales saludos, profesora, público en general. Quien les habla es Michael García. A continuación, daré la postura respecto al tema de si después del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, se ocasionaron diversos abusos a los derechos de los ciudadanos que se logran presenciar hasta hoy en día. La postura de mi equipo es que, en definitiva, se puede afirmar que los diversos conflictos sociales son muy constantes en nuestro país. Ya nuestro pueblo, nuestra ciudadanía, es muy constante y se levanta respecto a las injusticias y a las diversas ineficiencias tanto de nuestras autoridades como de nuestro presidente, ¿no? Y ello no fue ajeno al golpe de Estado de Pedro Castillo. Sabemos que hoy en día tenemos prácticamente un Estado en el cual es muy criticado, que es muy abuchado, por decirlo de alguna forma. Sabemos que son muy constantes las marchas y los levantes de los ciudadanos en diversas ciudades de nuestro país, lo cual realmente no es desde ahora, en realidad. Ya siempre, como se toca en nuestro ensayo, desde el año 2021, en donde se realizó, ¿no?, una marcha muy fuerte respecto al gobierno de Merino. Y bueno, observamos ya que nuestra ciudadanía, nuestra población, ya es muy recto, digamos, ante este tipo de situaciones. Ya nos hemos vuelto en un país prácticamente que ya sabe responder ante las diversas desigualdades y ante las diversas inestabilidades, tanto social y política, como lo vivimos hoy en día. Y bueno, ello es la postura de nuestro ensayo, que realmente sí, a partir del fallido golpe de Estado de Castillo, sí se empezaron con las desigualdades, con los diversos estallidos sociales que hasta hoy en día se presencian. Eso sí, enfocándonos que realmente no es novedad recién de ese año, sino ya a través de estos años, más que todo en esta última década, hemos sido partícipes y conscientes observadores de diversos escenarios que se han planteado ante diversos tipos de situaciones, como lo que pasó ahora último y como lo que vivimos hasta hoy en día. Gracias. Con respecto a la pregunta, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan en el desarrollo de su ensayo? Nosotros hemos tomado como referencia la fuente de información El Comercio, en el cual nos muestra una noticia donde podemos ver que los ciudadanos, cuando no están de acuerdo con las propuestas o decisiones que toman las autoridades, buscan tomar las calles, también llamadas huelgas, realizan huelgas. Y como hace unos días pudimos ver que los ciudadanos de nuestro país se iba a realizar una huelga debido a que no se encuentran de acuerdo con el nuevo Congreso que tenemos en la actualidad. Estas acciones las venimos viendo desde la salida de Pedro Castillo a la presidencia. Se vienen realizando con mayor frecuencia con ciertos casos que no se encuentran de acuerdo. Por ejemplo, con la salida de Pedro Castillo se realizó una huelga en la cual muchos de nuestros ciudadanos se unieron en Lima y se realizó una marcha también para que puedan sacar a la nueva presidenta en la cual se encuentra en la actualidad. Lo único que los procuradores buscan con estas acciones es que se le respete su estabilidad social y política y salgamos de esta crisis en la que nos encontramos en este momento. ¿Qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Para empezar, el ensayo se refiere a todas las protestas o disturbios que se encuentra realizando el pueblo peruano. Estos mismos tienen la finalidad de expresar su inconformidad y mostrar su real desacuerdo con todas las decisiones políticas que está tomando este gobierno. También se podría decir que todas estas revueltas son producto de la inestabilidad política y social que está llevando este gobierno. Para responder la pregunta, ¿qué cambios identifico en la actualidad? Pues en realidad no se identifica ningún cambio, ya que las protestas continúan y la inestabilidad política y social continúa. Asimismo, el gobierno no toma medidas para poder calmar esta situación. Muy aparte, se podría decir que el Estado peruano está pasando
por una crisis social y económica. Muchas gracias. La voz del pueblo es como la voz de Dios. Es una de las frases más dichas en Perú, en nuestro país. Y sin duda, una de las pertinencias que han existido y que existen hasta el día de hoy son las marchas, las protestas, ya que los peruanos no nos hemos sentido escuchados, nos hemos sentido decepcionados, hemos sentido que están violentando nuestros derechos, que mediante esta acción podemos ser escuchados, podemos ser oídos y se pueden solucionar las cosas, ya sea de un tema político, religioso, social, etcétera, ¿no? Desde el año 2004 hasta el año 2014 se ha visto más de 250 muertes y 3.600 heridos a causa de protestas sociales. Esta práctica ha ayudado a escalar una alta crisis en nuestra economía peruana. Bueno, continuando con la pregunta número 4, otra de las permanencias que hemos podido divisar nosotros, que la hemos plasmado en nuestro ensayo, porque hasta el día de hoy se puede divisar, es la alta rotación de mandatarios en el Perú, es decir, la alta cantidad de presidentes que en menos de 8 años han pasado por el sillón presidencial, ¿no? Es decir, este cambio constante de mandatarios. Algunos han sido destituidos por procesos de vacancia, corrupción, destitución de sus puestos por incapacidad moral o simplemente por renuncias, ¿no? El señor Pedro Castillo, por ejemplo, fue el último en caer, pero comparte con sus demás presidentes precedentes en el cargo, en el poco tiempo que aguantaron en él. Nos hemos dado cuenta que el solo hecho de pensar que desde el 2018, por ejemplo, con el ingreso del señor Pedro Pablo Kuczynski, después el señor Martín Vizcarra, el recordado Manuel Merino, que todos, todos vimos cómo se generó las marchas de protestas, en el cual los manifestantes alegaban pues, que la voz del pueblo y la voz de Dios trataron de sacarlo, ¿no? Y hasta que lo pudieron lograr. El señor Francisco Sagasti, quien estuvo unos meses hasta esperar que todo pueda llegar a la conclusión del periodo, para luego, posterior a ello, las elecciones, en donde se vio victorioso el señor Pedro Castillo, y una vez más volvimos a hacer un cambio de presidente, siendo ahora pues la mandataria, la primera presidenta, la señora Dina Boluarte, pero con ella es la sexta jefe de Estado, pues, ¿no? Ha sido una de las cosas que hemos podido divisar que hasta la actualidad permanece, ¿no? Y eso no ha venido de ahora, pues viene de mucho tiempo, en el tema con el presidente Belaúnde, por ejemplo, en la renuncia del propio Alberto Fujimori. Y para nosotros es importante poderla mencionar en nuestro ensayo y pues concluir de esta manera.